Y la lectura base de la predicación del día de hoy es Hechos 19, versículos del 8 al 20. Voy a dar lectura a esta porción de la palabra de Dios. Hechos 19, del 8 al 20. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Oremos. Padre, a ti me encomiendo en esta mañana. Señor, no soy suficiente en mí, Señor. Mi suficiencia no proviene de mí, sino de ti, Padre. Te ruego que tu Espíritu Santo sea sobre mí, que sea expuesta tu palabra con fidelidad, que Cristo sea exaltado, que su dulce nombre sea glorificado, Señor, y que tu evangelio sea proclamado. Haz extender tu reino, Señor, cada día más en este mundo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Los 2 reinos y tu alma. Ese es el tema del sermón de hoy. Los 2 reinos y tu alma. Mis amados, el género de terror en las películas en el mundo del cine es uno de los que más ganancias dan a esta industria. De acuerdo a una página llamada Estatista, solamente en el año anterior, año 2020, este género recaudó en Estados Unidos y Canadá la cantidad de 246 millones de dólares. De hecho, tienden a ser muy taquilleras. ¿Por qué la gente es tan asidua a las películas de terror? Bueno, generan, por supuesto, el exponerse a ese tipo de cine, endorfinas en el cuerpo que producen cierto grado de placer y adicción. O sea, parece contradictorio, pero al ser humano espantarle le da cierto placer, así lo interpreta el cerebro, y cierta adicción, de tal manera que quieren más y más. Por eso este género es tan importante. Pero estas películas tienen también como que retratan a la sociedad en sus más grandes miedos. Un profesor de la Universidad Estatal de San José en Estados Unidos dice que el género de terror se dirige a nuestros miedos arquetípicos. Se pueden ver en toda la historia como cada generación ha definido el terror, de manera que se convierte en gran medida en la idea que es algo que está fuera de nuestro entendimiento y que nos amenaza. Ahora, en esta parte del mundo, en Occidente, el tema, o sea, de lo cual se construyen este tipo de películas, están basados, hermanos, irónicamente, y esto tiene que ver con nosotros como cristianos, tienen como fundamento muchas cosas, por supuesto muchas distorsiones,
de la fe cristiana. Si ustedes se dan cuenta, muchas de las películas de terror más famosas están basadas en cuestiones ya sea apocalípticas, como la venida del anticristo, o con posesiones demoníacas, ¿no? Y, por cierto, un comentario al margen: ¿los cristianos deberíamos ver películas de terror o no? Mi opinión, y con base a lo que vamos a ver hoy, hermanos, es que no son recomendables. No son recomendables. Al menos nosotros como familia no somos consumidores de este género de películas. Y no quiero ser dogmático, desde luego, pero no son recomendables porque, además, hermanos, si alguien fuera ateo, como no creyera en lo sobrenatural, no creyera en las posesiones, pues qué le importaría, ¿no? Pero como cristianos creemos en lo sobrenatural, creemos en un reino de tinieblas, creemos que así como existe el reino de Dios, existe el reino del mal, y existen seres espirituales que trabajan para intentar detener el avance del reino de Dios en el mundo. Pero bueno, más allá de esto, hermanos, aquí, en este relato, se pone en evidencia, hermanos, la existencia de estos dos reinos: el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Ser cristiano es creer que existen estos dos reinos. Y tú, que me escuchas en esta mañana, o perteneces al reino de las tinieblas o perteneces al reino de Dios. O estás trabajando para extender el reino de Dios en el mundo, o estás trabajando en contra del reino de Dios. Cuando Pablo llega a la ciudad de Éfeso, recordemos que primero se encontró con 12 hombres, ¿verdad? Que eran discípulos que solamente conocían el bautismo de Juan el Bautista. Y Pablo les expuso el evangelio, les habló de Cristo, y ellos creyeron y se bautizaron. Es decir, fueron incorporados a la iglesia. Pero la ciudad de Éfeso era una ciudad muy interesante, hermanos, porque Éfeso era una de las ciudades importantes en todo el Imperio Romano, en toda esa cuenca del Mediterráneo. Éfeso era importante, y su importancia radicaba, en primer lugar, por su geografía, porque era un puerto ahí que daba al mar Egeo, conectaba justamente en ese mar que divide Asia de Europa. Ahí estaba Éfeso, al sur de Asia, y conectaba, era un punto importante para el comercio entre Europa y el Oriente. Pero quizá lo más importante que tenía la ciudad de Éfeso era su importancia desde el punto de vista cultural y religioso, porque era sede de una de las de las 7 maravillas del mundo antiguo: el templo de Diana, el nombre romano de esta diosa que estaba ubicado ahí. Dicen que era una construcción increíblemente asombrosa. Había gente que venía de lejanas partes del mundo solamente a conocer este templo pagano y la estatua que estaba ahí. Que se decía, por cierto, la leyenda religiosa era que esa estatua había caído del cielo, no había sido construida por mano humana. Y era un centro religioso muy importante, muy importante. Pero también Éfeso era una ciudad en donde ese paganismo y ese sincretismo, como había gente de tantas regiones ahí viviendo, se daba mucho todo el oscurantismo, toda esa parte de esoterismo, de practicar la magia, la hechicería, los exorcismos. Y había una gran influencia satánica en Éfeso. ¿Por qué? Porque había gente que era muy dada, y había tanto quienes ofrecían servicios de brujería, de hechicería, como había consumidores de este tipo de servicios, ¿verdad? Pues en esa ciudad está llegando el evangelio, y ya había estado Pablo ahí, dejó a Aquila y Priscila, ellos comenzaron la obra, pero ahora Pablo iba a dedicar más de 2 años al establecimiento de la iglesia cristiana en esta ciudad, pues tan importante en muchos aspectos. Pero
en esta actividad de establecer el reino de Dios aquí, vemos cómo se desató la furia de los poderes de las tinieblas. Y vemos cómo, en primer lugar, este pasaje nos habla de la existencia del reino de Dios. Ese es el primer punto que vamos a ver. En segundo lugar, vamos a ver que este pasaje nos habla también de la existencia del reino de las tinieblas. Y como tercer punto, vamos a ver que este pasaje nos habla cómo una persona puede pasar del reino de las tinieblas al reino de Dios. Vayamos a ver las características acerca del reino de Dios. Versículos 8 al 12. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca ¿de qué? Del reino de Dios. Note esto. Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Esta palabra, hermanos, discutiendo, es la palabra griega dialogomai, de donde viene la palabra diálogo. El formato que utilizó Pablo para presentarles el evangelio a los judíos, a la comunidad judía de Éfeso, fue el diálogo, el debate. Entonces yo me puedo imaginar a Pablo ahí, no solamente dando un monólogo, sino permitiendo que se le hiciesen preguntas y él dando argumentos sólidos de que Jesús era el Mesías que habían anunciado los profetas, Jesús de Nazaret. Pero aún con toda la evidencia presentada por Pablo en esta actividad, dice el versículo 9 que endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y aquí en el 9, versículo 9, hemos visto o se menciona el primer aspecto del reino de Dios. Se menciona el camino. ¿A qué se refiere Lucas cuando dice que estas personas judías que se endurecieron maldecían el camino? Bueno, se refiere justamente a la manifestación visible del reino de Dios en el mundo. ¿Cuál es esa manifestación? La iglesia. La iglesia. Así se le llamaba al cristianismo en la época de Pablo. El camino. Entonces, todo lo que implicaba la iglesia cristiana, el conjunto de creyentes y sus doctrinas, eso era el camino, hermanos. Este término era el nombre que utilizaban las personas para referirse al cristianismo, hermanos. Entonces, eso es la manifestación del reino de Dios. Nosotros como iglesia local, hermanos, somos una manifestación visible del reino de Dios en la tierra. Por eso Pablo más adelante hablaría de que él trabaja con colaboradores en el reino de Dios, es decir, en la obra del Señor. Pero hay otro elemento del reino de Dios que vemos en el versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Quiere decir que el reino de Dios tiene una manifestación visible que es la iglesia, el pueblo de Dios, la comunidad de creyentes y la fe de esos creyentes, es decir, la doctrina, el cuerpo de doctrinas que esos creyentes abrazan y creen y defienden. Pero aquí habla también de otro elemento del reino de Dios, la palabra del Señor Jesús. Y esta es una clara referencia al Evangelio de Jesucristo, hermanos. Son las buenas noticias. Es el mensaje que nosotros predicamos al mundo de que Cristo vino al mundo, enviado por el Padre. Se encarnó en María. Él no fue engendrado por un hombre, sino que el Espíritu Santo vino sobre María. Y entonces ella concibió en su vientre al Hijo de Dios. Ella era virgen cuando Jesús fue concebido en su seno. Cristo vivió una vida perfecta. Lo que estoy diciendo es el Evangelio. Esta palabra del Señor Jesús de la que habla el versículo 11. Cristo vivió perfecto Dios y perfecto hombre.
vivió una vida perfecta en obediencia perfecta a los mandamientos de Dios. Y Cristo fue crucificado. Él murió de una forma cruenta, clavado en una cruz. Su sangre fue derramada en sacrificio por nuestros pecados. Pero al tercer día, Dios lo resucitó. Dios Padre aceptó ese sacrificio, dijo el amén a ese sacrificio. Y entonces, ahora los seres humanos tenemos acceso, por medio de la fe en Cristo, a la reconciliación con Dios. Ese es el Evangelio. Y han pasado 20 siglos, más de 20 siglos, y ese Evangelio se sigue predicando en el mundo. Y tú seguramente lo has escuchado. La pregunta es, ¿ya has creído en la palabra del Señor Jesús, así como dice aquí? Dice aquí que en Asia, todos los que habitaban en Asia, todos, judíos y no judíos, oyeron este Evangelio. Tú, que seguramente me escuchas, tú ya has escuchado este Evangelio. La pregunta es, ¿ya lo has creído? Este Evangelio ha transformado ya tu corazón y tu vida. Tanto la palabra de Dios, hermanos, que es la revelación escrita, la Biblia, ¿sí? Y el Evangelio contenido ahí, hermanos, son testimonios eternos que nunca van a dejar. Miren, cuando el reino de Dios se consuma allá en el fin de los tiempos, la palabra de Dios seguirá permaneciendo. Dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el Salmo 119:89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Hermanos, qué gozo que allá en el estado eterno, en el reino de Dios, nosotros seguiremos disfrutando de la palabra de Dios, porque esta nunca perecerá, nunca se marchitará. Hemos visto hasta ahorita dos elementos del reino de Dios, ¿sí? La iglesia y la palabra de Dios y su evangelio. Pero también, hermanos, vemos el poder de Dios, porque el reino de Dios es una manifestación del poder de Dios. Versículo 11. Note, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Nosotros los cristianos creemos, hermanos, que Dios tiene todo el poder para alterar las leyes de la naturaleza, las leyes naturales. Y eso se llama milagro. Milagros. Así que las mentes racionalistas de muchos intérpretes bíblicos que dicen que lo que la Biblia menciona como milagros en realidad no lo son, están en un error garrafal. Estos son verdaderos milagros, verdaderas alteraciones de las leyes naturales por el poder de Dios. Yo no tengo ninguna duda de que esto realmente ocurría en época de Pablo, pero ocurre también en nuestra época, porque Dios no ha dejado de hacer milagros en la actualidad, hermanos. Su mano no se ha cortado hasta ahora. Los milagros. Y vamos a ver cómo hacía sanidades por mano de Pablo. En el versículo 12 dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades de ellos y los espíritus malos salían. Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Miren, ya había mencionado que la gente de Éfeso era muy supersticiosa, ¿verdad? Era muy dedicada al esoterismo y a la hechicería. Entonces, esta referencia que hace Lucas de que llevaban las prendas del apóstol Pablo y se las llevaban a los enfermos y ellos sanaban, hermanos, es una referencia justamente a esa mentalidad folclórica que tenían la gente de Éfeso, ¿sí? Es decir, ellos pensaban que si tocaban una prenda de Pablo iban a recibir sanidad. Y esto de ninguna manera, hermanos, está estableciendo una norma de procedencia para las futuras generaciones en la iglesia. Esto no justifica
en nada a esa secta que se llama Pare de Sufrir, que que te venden una botellita con agua del río Jordán y que si te la tomas serás libre de toda enfermedad. ¿Sí? Así que nadie me vaya a pedir el pañuelo para que alguien se lo ponga aquí en la frente y piense que va a ser sano. No, yo no voy a hacer una oración sobre ningún pañuelo para recibir sanidad. Esto no está justificando nada de ese tipo de prácticas. Dios en su soberanía, mis amados hermanos, quiso usar el folclore, esa mentalidad esotérica que todavía tenía la gente de Éfeso, para decir: yo soy el Dios todopoderoso y Pablo es mi siervo. Y lo que él predica es el evangelio que ustedes deben de creer. Eso es justamente lo que está ocurriendo aquí, hermanos. El reino de Dios es una entidad soberana en la que o estás dentro o estás fuera. O perteneces al reino de Dios o no perteneces a él. O estás bajo el dominio soberano de Dios o estás en guerra con Dios. De hecho, los cristianos, en la parábola del sembrador, se nos llama los hijos del reino. Y la pregunta más importante que escucharás el día de hoy es: ¿estás en el camino de Dios? ¿Formas parte de este camino? ¿Has creído ya en la palabra, en el evangelio del Señor Jesús? Si es así, entonces serás capaz de ver milagros alrededor. Porque los únicos que ven milagros alrededor somos los verdaderos creyentes. Pero si tu respuesta es no, si tú todavía no estás seguro de formar parte del reino de Dios, de esta entidad soberana, Dios no es tu rey, Cristo no es tu rey, no has creído en su evangelio, entonces lamento decirte que tú perteneces a otro reino. Sí perteneces a un reino, pero el reino al que perteneces es un reino trágico. Es un reino que te va a destruir. El reino de las tinieblas. Y vamos a hablar acerca del reino de las tinieblas ahora, versículos 13 al 17. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Esto parece película de terror, ¿verdad? Pero fue una realidad lo que ocurrió aquí. Miren, los judíos tenían prohibido meterse en hechicerías. La ley de Dios les prohibía, pero había gente aquí, judía, residente en esta ciudad de Éfeso, que buscaba ganancias a través del exorcismo, se dedicaban al exorcismo. La palabra exorcismo se refiere a la expulsión de demonios a través de un conjuro, ¿sí? Es decir, una persona que tenía ahí un problema una posesión demoníaca, el exorcista llegaba y entonces aplicaba un conjuro. Generalmente este conjuro era invocando a otro ser. Noten, esto es muy importante. Los exorcistas pensaban, y de hecho así lo hacían, expulsaban demonios, pero por órdenes de otro ser que tenía que ser superior al demonio que estaba poseyendo a esa persona. Entonces estos judíos, que no conocían de Jesús, ni eran creyentes, ni querían nada con el evangelio, ellos simplemente querían que su negocio creciera. Entonces estaban viendo que Pablo estaba teniendo éxito con los milagros hechos en el nombre de Jesús, y ellos dijeron: pues este es el bueno. Hay que hacer también nuestros conjuros con el nombre de Jesús, y entonces vamos a ser exitosos, nuestro negocio prosperará. Intentaron hacerlo, y pues vean lo que pasó. El demonio les contestó y les dice: sí, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, porque ellos decían:
Os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Noten, no por Jesús mi Salvador, no por Jesús mi Señor. No, por Jesús el que predica Pablo. Y el demonio que les contesta. Dice, sé quién es Jesús. A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero ¿ustedes quiénes son? Miren, mucha gente se mete a este tema de echar fuera demonios como si fuera cosa fácil. Incluso en la cultura cristiana evangélica, muchos se sienten capaces de expulsar demonios. Y así como si cualquiera lo pudiera hacer. Para empezar, los demonios son ángeles caídos y los ángeles tienen mayor autoridad que los seres humanos. Entonces, aunque están a servicio de Satanás, tú no puedes llegar nada más así con bravuconadas con el demonio y decirle ya, salte. No funciona de esa manera, ¿sí? Y mucha gente ha sido pues lastimada y confundida porque se ha metido en estos terrenos de una forma totalmente inadecuada. Así que mucho cuidado con tratar de inmiscuirse en esta labor, porque los demonios conforman una red de ángeles caídos tan grande que ni siquiera se sabe el número. Entonces, tienen todo tu expediente, tienen todo tu currículum, ¿sí? Y entonces pueden sacar a luz en ese momento muchas cosas de tu vida. Y el demonio les contestó, y no solamente esto, sino que se abalanzó sobre estos exorcistas y los hirió, los dejó hasta desnudos y ellos salieron corriendo. Esto fue muy notorio a toda la ciudad se enteró de esto. Esto nos habla del reino del mal. Existe el reino del mal, el reino de las tinieblas, hermanos. Esto no quiere decir, cuando hablamos de que existe el reino de las tinieblas, esto no significa que Dios no sea soberano sobre alguna parte de la creación. Como si estuviéramos hablando de un territorio no gobernado por Dios. Hermanos, Dios sigue siendo soberano. Cuando Satanás se rebeló y fue expulsado del paraíso, Dios seguía siendo soberano. Dios nunca ha perdido el control. Cuando el ser humano se rebeló aquí en el huerto del Edén, Dios seguía en control en su trono. Y Dios sigue en su trono. Porque el reino de las tinieblas, el rey del reino de las tinieblas, Satanás, no puede hacer nada sin que Dios le autorice. ¿Se acuerdan cuando se presentó Satanás con Dios para molestar a Job? Fue hasta que Dios autorizó, primero que le quitara sus riquezas y su familia, que Satanás pudo actuar. Y en eso descansa, hermano y hermana. Porque mucha gente, muchas veces vamos pensando que, ay, Satanás me interrumpió para que no llegara a tiempo al culto. O Satanás se metió aquí con mi internet para que no funcionara bien. Para empezar, no estamos seguros si se trata de Satanás. Y en segundo lugar, Satanás nunca va a actuar sin que Dios autorice. Hay una frase de Lutero que decía que aún el diablo es el diablo de Dios. ¿Por qué? Porque no puede hacer nada sin la autorización del Dios soberano. Pero existe este reino del mal y un día será destruido. Satanás será echado al lago de fuego. Ya está escrito su condena aquí en la palabra de Dios. Pero vemos también que estos exorcistas eran judíos, pertenecían al pueblo del pacto, del antiguo pacto, hermanos. Eran judíos, conocían de la palabra de Dios. Esto nos recuerda que no todos los judíos, según la carne, son hijos de Dios, como dice Romanos 9:8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y en Gálatas 3:7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Estos judíos, aunque eran judíos, no eran hijos de Dios. Ellos pertenecían al reino de las tinieblas. Tan cerca y tan lejos. Tan cerca
del reino de Dios y a la vez tan lejos del reino de Dios. De igual manera, y esto escúchenme bien, mis amados, ser hijo o hija de padres cristianos no te hace en un hijo de Dios. No porque tú hayas crecido en la escuela, en la iglesia y hayas pasado por todas las clases, por ese hecho tú eres hijo de Dios. Tú necesitas rendir tu vida a Cristo, creer en Cristo, en su evangelio, someterte a su señorío. No pasará en muchas familias esto que pasó con estos exorcistas ambulantes, que afirman muchas personas ser cristianos sin serlo y están fuera del reino de Dios. Miren, hace algunos años escuché una historia bastante triste de un joven de la iglesia, hermanos, o sea, de la unión de jóvenes, padres cristianos. Pasó por todas las clases, desde parvulitos, primarios, en la escuela dominical, asistía a los jóvenes. Después de mucho tiempo le perdimos la pista, o dejamos de saber de él, pero por unos familiares nos enteramos que cuando llegó por ahí la edad de los 20 y tantos, se empezó a meter en el mundo de la música rock satánica, este género que se mete mucho al satanismo, y empezó a ser un consumidor de este género, y a meterse, a abrir puertas, ¿no? en este aspecto del reino de las tinieblas, a tal grado que empezó a presentar cambios de personalidad el muchacho. Esto siguió creciendo hasta que llegó a presentar datos francos de posesión demoníaca. Ya no supe yo muy bien los detalles de cómo se le dieron el auxilio espiritual a este joven. Parece ser que él fue liberado y actualmente él se ha convertido en un verdadero creyente en Cristo. Pero estamos hablando de un chico que pasó por la iglesia, hermanos, creció en la iglesia de familia cristiana. Y por andar pisando terrenos peligrosos, su vida llegó a una situación bastante trágica. Si tú eres un verdadero cristiano, tú no debes preocuparte por ser poseído por algún demonio, porque los demonios no pueden poseer a un verdadero creyente. Los cristianos verdaderos tenemos morando en nosotros al Espíritu de Dios. Dios vive en nosotros a través de su Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Si tú eres un verdadero creyente en Cristo, has creído en Cristo, has creído en su evangelio, has abrazado el mensaje de la cruz, y tu vida refleja justamente esa fe, no debes preocuparte porque un demonio venga y te posea. Tú no puedes ser poseído por un demonio. ¿Por qué? Porque 2 Corintios 3:17, nota lo que dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Noten, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No puede haber posesión ni esclavitud donde está el Espíritu del Señor. 1 Corintios 2:12 también dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero quiero llevarles a este pasaje de Mateo, y vayan conmigo, por favor. Vayamos juntos a Mateo 12:43. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice: volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra su antigua casa, note esto, vacía.
vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. Así que si tú eres cristiano, tu casa ya no está vacía. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en ti. Está habitada por el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. No hay posesión. Pero aquí, hermanos, hay un terrible pero. Si tú no eres cristiano, si tú no has entregado tu vida a Jesús, no estás sometido al señorío de Cristo, si Cristo no es tu Señor y tu Salvador, si para ti la muerte en la cruz de Jesús y su resurrección no tienen ningún significado, entonces tu vida no le pertenece a Jesús. Y por lo tanto, el Espíritu Santo no mora en ti. Así que aplica para ti lo que dice Romanos 8:9. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Si el Espíritu Santo no mora en ti, entonces tú no le perteneces a Dios. Y esa es tu condición. Tu casa está vacía. Y basta con que tú empieces a acercarte a ciertas fronteras espirituales. Que tú empieces a caminar por ciertos lugares límites. Que empieces a tocar ciertas puertas que no debes de tocar. Puertas que te parecen inocentes. Una inocente lectura de la mano. Una inocente lectura de las cartas. Un trabajito para que mi vecino ya no se mete conmigo. Una curación del mal de ojo. Una limpia. ¿Qué me puede hacer una limpia? Un jueguito inocente de la ouija. O de los lapiceros invocando ahí espíritus malignos. Invocación de demonios de puro juego, no, esto no es cierto, es de vacilada. Una película oscura con invocaciones. Una canción con mensaje satánico. Ahora, si tú no eres cristiano, tú vas a decir, ay, bueno, eso les va a afectar a las personas que creen en eso. Déjame decirte, si tú no eres cristiano, eso te va a afectar a ti. Estás en terrenos peligrosos. Estás tocando puertas que no debes de tocar. Un verdadero cristiano se cuidará de pisar esos terrenos. Hemos visto entonces que hay 2 entidades reales, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas también quiere imitar los milagros de Dios. Y a veces nos asombran con sus hechizos y encantamientos. Pero al final de cuentas, como ocurrió en el palacio de Faraón, esa serpiente esa vara de Moisés que se convirtió en serpiente, terminó devorando a las serpientes encantadas de los magos de Faraón. Al final se va a quedar de manifiesto que el reino de Dios dominará sobre el reino de las tinieblas. Ahora, ¿cómo puede una persona? Alguien puede decir, está bien, yo probablemente o seguramente estoy en el reino de las tinieblas porque ni he creído en Cristo, no lo he confesado como mi Señor y Salvador. La verdad es que no tengo yo ningún tipo de fe y pues hasta me he metido en cosas oscuras. ¿Cómo puede una persona pasar del reino de las tinieblas al reino de Dios? Vamos a ver los versículos adelante, 18 al 20. Y muchos de los que habían creído, note esta palabra, creído, subráyela.
venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Si tú quieres dejar de pertenecer al reino de las tinieblas, tú necesitas creer al Evangelio de Jesús. Creer que Él vivió, murió y volvió a vivir por ti. Que su sacrificio y su muerte en la cruz fue por ti, por tu culpa, por tus pecados. Que tú no tienes nada que entregarle a Jesús, que tú estás en bancarrota espiritual, reconoces tu pecado, tu condición pecaminosa y le dices: Señor Jesús, reconozco que tú eres el Rey, que tú eres el Rey soberano, que viviste la vida que yo no podía vivir, fuiste crucificado por mis pecados y volviste a vivir. Reconozco que soy pecador, te entrego mi vida, sálvame, Señor Jesús, no tengo nada que ofrecerte. Cuando tú pones tu fe en Jesucristo, entonces eres trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Vea lo que aquí ocurrió, hermanos. 3 aspectos que nos dice lo que ocurrió en los que presenciaron estos hechos. Dice, y muchos de los que habían, ¿qué pasó? Creído. Primer paso, creer en Jesucristo. Poner tu fe, toda tu fe y toda tu confianza en Jesucristo. No en Jesucristo y alguien más. No en Jesucristo y una institución. No en Jesucristo y un líder. No en Jesucristo y tus virtudes o tus bondades. Solo en Jesucristo. Cree en Jesucristo. Esa es la fe de la que habla este pasaje. Habían creído, pero noten que viene aparejado con el creer. Venían confesando y dando cuentas de sus hechos. El arrepentimiento, una fe que no involucra arrepentimiento, no es para nada una fe auténtica. Porque el creer no solamente involucra aceptar ciertas verdades mentales, involucra un cambio de dirección, un darle la espalda a la vida pasada, un darle la espalda, una renuncia a la vida pecaminosa. Y entonces implica un cambio de vida. Si tú ibas en una dirección, ahora vas en la dirección opuesta. Por eso, estas personas dicen que venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Cuando tú vienes a Cristo, tienes que venir en arrepentimiento y fe, dando cuenta de tus maldades. No te justifiques. No trates de justificarte ante Jesús. No le digas, es que yo hice cosas malas, pero lo hice por esto, por esto, por esto. No. Eso no sirve. Necesitas confesar y dar cuenta de tus hechos. Decir, Señor Jesús, soy digno de eterna condenación. Sálvame. Me aferro a tu cruz, me aferro a tu sacrificio. Creo en ti. Y en este arrepentimiento, noten, y esto es algo maravilloso, hermanos. Romper definitivamente con tu pasado. Versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Mucha gente había invertido mucho dinero en el reino de las tinieblas. Pero a esta gente no le importaba cuánto había invertido en esos libros de magia. No les preocupó. Dice, bueno, pues mejor los vendemos, ¿no? Y rescatamos algo del precio. No. Ellos trajeron esos libros costosos. Hicieron una gran fogata ahí. Dijeron, estamos renunciando al reino de las tinieblas. Estamos renunciando a nuestra vida pasada. No queremos saber nada.
Alguien que se convierte en cristiano es alguien que renuncia totalmente a su pasado. No va a querer rescatar un pedacito de su hechicería. Bueno, ya renuncié a la gran mayoría, pero conservo esto. No, renuncia a todo, porque ahora eres un hijo de Dios. Estas personas le dieron una espalda total a su vida pasada. No querían saber absolutamente nada del reino de las tinieblas. ¿A qué reino perteneces? ¿Estás bajo el dominio soberano de tu Creador, del Dios del universo, el único Dios verdadero, de Jesucristo, el Rey de Reyes? ¿Estás viviendo en el ámbito del dominio del reino de Dios? ¿Perteneces al reino de Dios? ¿O perteneces aún al reino de las tinieblas? ¿Has creído ya en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Estás viviendo para Él? Mis amados, para el cristiano verdadero, no hay nada en el reino de las tinieblas que pueda resultarnos atractivo. Nada. Así como a estos cristianos nuevos creyentes en Éfeso, nada de su vida pasada ya les resultaba atractivo. 50,000 piezas de plata, era una cantidad increíblemente grande. Eso no importaba. Eso tenía que ser destruido. Pero aún así, sea quien seas tú que me escuchas en esta mañana, no importa cuál sea tu condición espiritual, déjame decirte algo. No camines en fronteras peligrosas. No toques puertas, ni te involucres en terrenos de los cuales después vayas a lamentar. Ten mucho cuidado con considerar inocentes algunas prácticas que no tienen absolutamente nada de inocente. Ten cuidado de ti mismo. Estamos viviendo una época del año en donde empiezan a proliferar muchas actividades que tienen que ver con brujería, esoterismo, satanismo, por acercarse a esta temporada. Tengamos cuidado de nuestros pequeños, de nuestros jóvenes, y como adultos cuidémonos también de lo que vemos, de lo que escuchamos, y de no andar jugando con fuego. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque podemos cantar con ese bello himno: ya pertenezco a Cristo. Ya pertenezco a Cristo. Ya, ahora pertenecemos a ti, Señor, a tu reino. Dice tu palabra que tú nos has trasladado, Señor, del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Qué bendición, Padre. Qué maravilla. Ayúdanos a serte fieles, Padre. Ayúdanos a guardarnos y sobre todo a conservarnos fieles a ti, a tu reino. Líbranos de la tentación de tocar ciertas puertas que pueden resultar peligrosas, Padre. Y que tu reino se siga expandiendo en el mundo. A ser agentes de tu evangelio, Padre. Ayúdanos a ser fieles a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.